Muy bien, pues buenas tardes a todos. Veo que ya han ingresado bastantes papás y también tenemos personal del colegio aquí presente. Veo a Miss Lilia, Paola, a Elizabeth, a Idea, a la maestra Edith de secundaria, a Rocío. Y bueno, y veo por ahí a varias de nuestras maestras, a Miss Karen, también la veo por ahí, a Miss Marisela. Bueno, pues muy bienvenidos todos. También veo a Miss Mari Carmen. Bueno, ahí está la maestra Adriana también. Pues es un gusto siempre reunirnos en estas charlas, tanto con ustedes, papás, mamás, como también con el equipo. Debe de haber también algunas maestras por ahí que seguramente se van a estar integrando a esta conferencia, que es nuestra última charla de este ciclo escolar. Así es de que yo sé que son días un poco complicados para todos, entre que está ya la euforia del mundial encima, del fútbol, y bueno, y además pues el tema del trabajo, cierre de ciclo escolar para nosotros, y bueno, pero siempre, siempre es una gran oportunidad para aprender juntos, reflexionar estos temas que a todos nos interesan. A ustedes como papás, obviamente, y a nosotros también como escuela, poder apoyar e impulsar pues una educación amorosa y equilibrada con nuestros alumnos. Aquí vamos a tener esta tarde papás tanto de preescolar, primaria y secundaria. Así es de que voy a tratar de abarcar un poquito los tres niveles, porque este es un tema que de verdad nos compete a todos y a todas las edades. Así es de que, bueno, pues ahora voy a compartir esta presentación que tenemos por aquí. Denme un segundito. Si tuviera yo por aquí algún papá nuevo en la comunidad, bueno, les quiero dar la bienvenida. Si no les hubiera tocado alguna conferencia conmigo, también me voy a presentar por si acaso que hubiera algún papá que estuviera aquí por primera ocasión. Yo soy la maestra Esmeralda Osuna y soy la directora de Camelot, así que los voy a estar acompañando y vamos a estar juntos reflexionando. Esto es una charla abierta, va a haber oportunidad de hacer preguntas. Al final daré un tiempo para ello, pero de igual manera, cualquier cosa, pues pueden por ahí escribirlo en el chat. Nada más me confirman que estén viendo la presentación. ¿Se vea bien? Como lo veíamos hace un rato, ¿se ve bien? Sí, Perfecto. eso es Muy bien. verdad. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos el título de esta tarde, El gran reto, amor y disciplina en equilibrio. Dice, cuando el amor y los límites se unen. ¿No? Y pues yo entiendo que eh, por aquí, ¿no? Tenemos todos a lo mejor esta duda de que cuando estoy poniendo un límite dejo de ser amoroso y entonces ya no me van a querer, ¿no? Eso lo pensamos, creo que todos los adultos, ya seas la mamá, el papá o también como maestra o maestro te lo llegas a cuestionar también, que si pones límites a tus alumnos te dejarán de querer. Pero entonces, bueno, aquí lo que vamos a juntos a reflexionar esta tarde es cómo educar con firmeza sin perder la conexión emocional con nuestros hijos, o en este caso alumnos. Y también la invitación de esta charla es pasar del control al acompañamiento, porque ahí es donde vienen ciertas mm, rasgos de diferencia que hacen un cambio muy, muy, muy significativo. Y por último, como parte del objetivo de esta tarde, es llevarnos herramientas muy sencillas, muy prácticas para apoyar a nuestros niños y jóvenes a desarrollar ese autocontrol, esa responsabilidad y conciencia que todos deseamos para ellos. Entonces, bueno, dice aquí, vamos a recordar, vamos a empezar recordando, y esta, por favor, le voy a pedir a todos los papás que están aquí, mamás, que lo hagan, si pueden, si están en un lugar seguro y están en silencio, que por favor cierren unos segunditos sus ojos y traten de recordar, digo, igualmente lo pueden hacer, el ejercicio de recordar es como a ti te sea más fácil, puede ser ojos cerrados, ojos abiertos. ¿Qué frase escuchabas constantemente cuando eras niño o niña? Cuando te estaban disciplinando o te ponían límites. Esa es la primera pregunta que me gustaría que cada uno recordara esta tarde. Voy a dar unos segundititos para tratar de recordar.
Es probable que vengan frases, algunas amorosas y pacientes y otras no tanto. Está bien. Lo que venga es lo que fue. Ahora, me gustaría, después de haber recordado alguna de esas frases, ¿cómo te hacía sentir esa frase o eso que escuchabas? Y la última, ¿dirías que te ayudó a crecer esa forma en la que te disciplinaban o te ponían límites o te limitó? O a lo mejor un poco de las dos, no sé, ¿no? Muy bien. A ver, si pueden escribir por ahí en el chat, sería muy útil el que tenga oportunidad. Por lo menos puede poner, si no quiere poner la frase que le ponían, porque las pueden escribir ahí, o igual si alguien quiere abrir su micrófono y decirnos una por ahí, o escribirla, simplemente me ayudaría a mí para poder irnos adentrando al tema de lo que quiero hoy resaltar, ¿no? En cuanto a esa manera en la que se dirigían a ti los adultos que te rodeaban, si eran frases positivas, en un tono positivo, constructivo, o era en un tono a lo mejor muy castigador, diríamos, o hasta un poco agresivo. Con que pongan si era en positivo o en negativo, con eso me voy dando yo una idea y cómo está el ambiente. Entonces, a ver, por favor, vayan escribiendo, si pueden escribir, si fue en tono, era tono positivo o negativo, lo que vino por lo menos ahorita a su memoria. ¿Ustedes, alguien ve el chat? Porque yo no lo veo aquí. Sí, sí, se ve el chat. ¿Alguien está escribiendo si fue en tono positivo o negativo lo que recordó? Sí, A ver, ¿qué van poniendo? ¿Me puedes ayudar a leer? sí, claro. Dice una frase, ya detente. Otra, si no sacas 10 te saco del fútbol, pero la forma que me lo decía mi madre era amoroso. José Miguel, negativo. Otro comentario, positivo. Ujú, Positivo y negativo, creo más negativo. ujú, Negativo, otro comentario, de las dos, positivas y negativas. ujú. Son los comentarios que tenemos. Ok. Ahora no, ¿y les ayudó a crecer o los limitó? Pongan ahí, pueden responder si me ayudó a crecer o no, o me limitó. A ver cuántos tenemos por ahí. Dice, me gritaban por mi nombre y el tono ya me hacía saber que algo pasaría. Me daba miedo y supongo que en una parte me limitó y en otra no me ayudó. Ujú, Otro dice de las dos. Otro, ujú, me decían que te están viendo lo que dices o estás haciendo y eso me provocó mucha vergüenza durante mucho tiempo, lo cual me limitó. muy bien. Eh, Hoy se me movió. Otro dice, siempre puedes dar más. En algunos momentos esta frase me dejó vacía. Ahora yo decido hasta dónde. Ujú, muy bien. Si no arreglas tu cuarto, no sales. Y hoy en día se me quedó esa costumbre que antes de salir tengo que dejar mi casa limpia. Ujú, Y esos son los comentarios hasta ahorita. muy bien, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, creo que nos va ayudando bastante a entender, ¿no? Un poco, dice aquí esta frase, en muchos momentos educamos desde aquello que aprendimos, pero también tenemos libertad de elegir qué queremos transmitir ahora. Eso es lo que se vuelve muy importante, papás. No, nuestros niños y adolescentes no necesitan padres perfectos ni que sepan ya ser papás, ¿no? Porque también están aprendiendo y todos estamos aprendiendo en la medida que ellos van creciendo y van cambiando de etapas. Pero lo que sí necesitan nuestros niños y adolescentes es padres conscientes, o sea, padres que se den cuenta
de las cosas que están pasando dentro de ellos, en las cosas que están pasando en ellos, en sus hijos, y de qué manera sería la mejor manera de poder ayudarles y estar buscando siempre herramientas. Por eso es que nosotros hacemos de manera constante en Camelot estas charlas para papás y yo sé que ustedes están siempre de manera constante buscando herramientas para poder transformar la manera a la mejor en la que fuimos educados, donde nuestros padres no tenían las herramientas que ahora nosotros podemos llegar a tener. Y bueno, para irnos metiendo cada vez un poquito más a este tema, aquí hice esta filmina representando el iceberg de la conducta, ¿no? Que lo hemos escuchado de diferentes maneras y en muchos ámbitos, pero hablando específicamente del tema de la disciplina con amor, si nosotros nos imagináramos que la conducta de su hijo o tu hija es como un iceberg, tú vas a ver que la parte de arriba del iceberg es la conducta visible, vamos a decirlo así, ¿no? Que es cuando está gritando o cuando te miente o cuando te reportan que está desobediente o tú observas que efectivamente ya le está costando mucho trabajo seguir indicaciones, ¿no? O las recomendaciones que tú le das o las solicitudes específicas que le haces o cuando empiezan a discutir o a hacer berrinches, cualquiera de estas conductas, eso sería el pico del iceberg. Pero en la parte de abajo nos vamos a encontrar que hay emociones, que hay necesidades y que hay ciertas habilidades, tal vez que no se han desarrollado, que están ahí ocultas, ¿no? O que están, digamos, que están faltando. Entonces, en la parte de abajo del iceberg de la conducta de tu hija, de tu hijo, te vas a encontrar miedo, tristeza, frustración, inseguridad, necesidad de atención, falta de habilidades. O sea, entonces, me gustaría que poco a poco vayamos cambiando la idea de lo que estoy observando en la conducta de mi hijo o mi hija. O sea, esto sería como un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, cuando tú registras en tu hijo, en tu hija, una conducta que podríamos simplificar diciendo negativa, ¿no? Ahí el tema es, en lugar de querer corregir esa conducta, invitaría, hablando de esta disciplina con amor, preguntarte, ¿qué está intentando comunicarme esa conducta de mi hijo o de mi hija? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Por qué me está hablando de esta manera? ¿Por qué no quiere hacer esto? ¿Por qué se rehúsa esto otro? ¿No? Eso es algo muy importante a cuestionarse. Dice, es muy importante no solo detener la conducta nociva. Cuando estamos hablando de poder vincular la disciplina con el amor, no se trata solamente de poner un correctivo para que esa conducta nociva se detenga, sino también comprender lo que están intentando comunicarnos con esa conducta. Y entonces el primer paso de la disciplina, donde se une con el amor, es poder pensar en los sentimientos que pueda estar detrás reflejando mi hijo, mi hija con ello. Es decir, toda conducta tiene una historia que nos está contando. Y a veces nosotros creemos que si le ponemos demasiada atención a la emoción, entonces ese hijo o esa hija se va a volver más caprichoso o se va a volver a lo mejor hasta autoritario, pero no es así, ¿no? Porque reconocer una emoción no significa que estás aprobando su conducta, solo significa eso, que estás queriendo reconocer o identificar cómo se está sintiendo él o ella y por eso está teniendo esta conducta. Entonces dice aquí, detrás de cada conducta existe una emoción. Y eso pasa con los niños y los adolescentes, pero también pasa con nosotros como adultos. Por eso es muy fácil comprender esto que yo estoy explicando ahora, porque cada conducta que nosotros eh, decidimos ejecutar, detrás hay una emoción o una emoción muy positiva o una emoción, diríamos negativa o constructiva. Lo mismo pasa con ellos. Entonces, el ejercicio que viene ahora es, piensa en una conducta difícil de tu hijo o tu hija. Me gustaría que en este momento, así como trajeron a la memoria un recuerdo de cómo fueron ustedes educados en cuanto a temas de límites, trata de recordar en este momento una conducta que te esté costando trabajo de tu hija o de tu hija, o de tu hijo, perdón.
cuando la tengas ubicada, no sé, no quiere hacer la tarea o no le gusta recoger su habitación, o siempre salimos tarde, o nunca termina las tareas en escuela, o le cuesta mucho trabajo terminar aquí la tarea en casa. No sé, estoy dando ejemplos muy, de manera aleatoria, puede ser ese o cualquier otro, pero trata de ubicar además qué emoción podría estar detrás de esa conducta negativa que has observado en tu hijo y tu hija que se ha sostenido en el tiempo, porque a lo mejor ha habido otras que ya las resolviste, donde ya esa conducta ya se eliminó, pero trata de quedarte con la que aún no se ha resuelto, la que persiste. Y vas a tratar de ubicar qué emoción podría estar detrás. ¿Que hay miedo? ¿Hay frustración? Eh, ¿Hay inseguridad? ¿Hay una forma de tristeza? ¿Qué está experimentando tu hijo detrás o tu hija detrás de esa actitud? ¿Qué te está queriendo comunicar? Entonces, por favor, escribe en el chat si logras ubicar qué emoción consideras que podría estar detrás. A lo mejor no es esa, pero la que se te venga, la primera que se te venga. Entonces, por lo menos escribe en el chat qué emoción crees que podría estar detrás de esa actitud negativa. Y los maestros o maestras que están aquí pueden pensar de igual manera en un alumno con una actitud negativa repetitiva, ¿qué emoción podría estar detrás? Porque esto es para todos. Claro. Tenemos unos comentarios. Dice, Adelante. bueno, Ujú, esta me imagino que es por la conducta, dice el uso en exceso del celular o pantallas. ujú, Luego comentan, perdón, que la emoción que está detrás es miedo, otra persona inseguridad, ujú, muy bien. frustración Ujú, y dice resistencia para hacer sus tareas o trabajos y creo que detrás está la inseguridad y frustración. muy bien. Ujú, ¿Mm? A ujú, ver, llega perfecto. otro. Creo Ajá, que no. adelante. Es todo lo que tenemos ahorita. Ok, muy bien. Bueno, aquí lo que es muy importante en este primer paso, que es ubicar los sentimientos que están detrás, las emociones, es como tratar de ubicar quién es el verdadero ladrón del equilibrio en mi hijo o en mi hija. Porque cuando tú ves a un niño, o igual a un adolescente o a un adulto haciendo un berrinche, porque luego ya no hay edades para los berrinches, ¿no? Lo que está detrás de ese berrinche podría ser, por ejemplo, la frustración, algo que quería muchísimo que sucediera y no sucedió como lo tenía en su mente o lo estaba deseando. O cuando hablamos empezamos a detectar mentiras en el niño, ¿no? Que se empieza a dar mucho más ya a partir de segundo de preescolar, que es una etapa muy fantasiosa donde se empieza a disparar las mentiras, pero igual eso persiste en primaria o se puede dar ya a otro nivel en secundaria, ¿no? Y en el adulto, como decíamos, bueno, recurrimos a la mentira cuando tal vez estamos experimentando miedo a algo, o miedo al regaño, o miedo al rechazo, o miedo a las consecuencias que esto me puede traer y empezamos a mentir, ¿no? Eso es muy común también en etapa de secundaria, tienen mucho miedo a que les quiten ciertos privilegios que no quieren perder, como justamente el uso del celular, o tener una tarde para salir con los amigos, o la clase de fútbol, como hace rato alguien lo mencionaba. Entonces empezamos a mentir, ¿no? Como esta forma de interés, de anteponer mi deseo a lo que debería de ser. Cuando empezamos a contestar ya en la etapa preadolescente, desde la pubertad, desde quinto, sexto de primaria y en secundaria, pues empezamos a escuchar mucho ya que los chicos contestan de una manera, pues ya no tan amable, ¿no? Entonces decimos, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me responde de esa manera? Bueno, tal vez esté habiendo ya una necesidad de una mayor autonomía. Lo que nos están gritando es quiero sentirme más libre, quiero sentirme más independiente, quiero tomar mis propias decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, como vamos a ver, cuando hablábamos hace un momento, identificar una emoción y reconocer esa emoción que pueda estar experimentando tu hijo o tu hija, o sea, las emociones no son el problema, son información. Tenemos que aprender a ver la emoción como una información que me está llegando a través de esta actitud en mi hijo. Ahora, si esas emociones no se escuchan, ahí viene el problema. Se van a ir expresando, pero de manera cada vez más intensa. Es decir, o sea, eh, aquí las acciones
que tome mi hijo o mi hija cada vez van a ser más fuertes, ¿no? Entonces, el tiempo va pasando y si tú ves que tu hijo no cambia esa actitud, no cambia eh, ese mal hábito, entonces hay que detenerse y tratar de reflexionar si se puede junto a él o junto a ella, eso sería muy bueno para tratar de encontrar, comprender y poder identificar la emoción y ayudarle a decir, bueno, entiendo que estás muy enojado o entiendo que estás muy frustrado, ¿no? A los adultos nos pasa igual, o sea, cuando el otro ve, ¿no? Que tú también has pasado por momentos donde te sientes o triste o te sientes inseguro o te sientes frustrado, eso baja la defensividad en ellos. Dice aquí, bueno, cuando nosotros estamos, ¿no? En esa actitud, dejamos de atacar, digamos, dejamos de estar cerrados, ¿no? Y nos vamos alejando. Pues eso es lo que sucede cuando nosotros no, hay alguien está poniendo algo en la pantalla, habría que quitar está manchando la pantalla, Sí, creo que está haciendo dibujitos, ¿no? Entonces, el solo hecho de poder hablar la emoción con tu hijo o tu hija baja su defensividad, decíamos hace un momento, y deja de atacarte, ¿no? De sentir que se tiene que defender de ti, porque se está sintiendo escuchado ya de entrada en su emoción. Entonces, dice, la verdadera disciplina comienza cuando un ser humano puede decir, sé lo que estoy sintiendo, comprendo por qué lo siento y puedo elegir cómo responder. Ahora, esto que yo estoy poniendo es como el nivel alto al que queremos alcanzar todos aquí. Ojalá que como adultos ya hayamos logrado este nivel, ¿no? De verdad de autoconocimiento, donde podamos reconocer lo que estamos sintiendo, comprender por qué lo estamos sintiendo y después poder elegir, ¿no? Ahora, al nivel que estamos hablando aquí, desde pequeñitos de preescolar, primaria y ya jóvenes de secundaria, en cambio, te hacemos mucho este trabajo. Vamos hablando, por eso ellos tienen clases de valores y tienen clases con las psicólogas, ¿no? Cada una adaptada a su edad. Porque claro que tenemos que empezar aprendiendo a reconocer nuestras emociones, ¿no? A poder nombrarlas. O sea, ¿qué es esto? Lo que estoy sintiendo, esto que siento en mi estómago. Ah, es enojo. Ah, no, es ansiedad, es preocupación. O sea, poder nombrarlas después de que las reconoces y poder después expresarlas y aprender a regularlas. Este circuito de reconocer, nombrar, expresar y regular, pues es todo un proceso que nosotros vamos acompañando y vamos haciendo una parte como escuela a través de todas estas clases que ellos toman, ¿no? Mencionaba yo hace un momento, y con el acompañamiento de sus maestras y departamento psicopedagógico. Pero papás, esto es muy importante que también se haga desde casa, porque si no, se genera ahí una separación, ¿no? Es importante preguntarle a tu hijo, a tu hija, oye, ¿te sentiste enojado hoy? ¿Te sentiste frustrado? ¿O cómo te sentiste? ¿O te estás sintiendo rechazado por lo que pasó hoy? O sea, verbalizarles utilizando un vocabulario que los lleve a que conecten su emoción. Y eso realmente es lo que los va a poder ayudar a ellos a identificar qué es lo que están sintiendo y a tratar de ir desmenuzando poco a poco por qué es que lo están sintiendo, ¿sí? Y entonces, movernos de solo quedarnos en la conducta está mal, ¿no? Lo que está haciendo mi hija, mi hijo está mal, a está sintiendo algo y tengo que poder identificar para acompañarle, para que pueda transformar eso que está sintiendo y pare esa conducta, porque si no, eso va a seguir lo que decíamos hace un rato. Y lo que queremos, obviamente, es una transformación, ¿no? Bueno, entonces, el primer paso, decíamos, es identificar los sentimientos o las emociones que puedan estar detrás de esa conducta. El segundo paso es hacer preguntas, ¿no? Esto es algo súper importante. Este es un recurso que usamos muchísimo en Camelot, ¿no? Dice aquí, ¿qué queremos realmente? ¿Un hijo obediente o un hijo con criterio propio? ¿No? O sea, cuando tú usas un tipo de disciplina donde vas solo a atacar la conducta negativa y entonces das órdenes, aunque sean muy explícitas, ¿no? De tienes que hacer esto y aquello y lo vas a parar y tal, eso va a producir por un tiempo obediencia. Pero lo que queremos, además de que haya un cambio de conducta, es que realmente haya
una conciencia y que ese niño y ese adulto vaya aprendiendo a desarrollar su propio criterio. Eso es lo más importante aquí, porque estamos formando para la vida. No estamos nada más en una terapia cognitiva conductual donde lo que queremos es, te doy un dulce y tú cambias tu actitud, o te doy un sticker y entonces haces tu trabajo, ¿no? O te doy, no sé, permiso para que salgas con tus amigos y terminas los trabajos. O sea, eso puede funcionar momentáneamente y es un recurso y yo sé que lo utilizamos y lo vamos a seguir utilizando, pero sí exhortaría a que de verdad nos atrevamos a ir un poco más profundo. Porque cuando tú educas para que tu hijo sea solamente obediente, eso va a funcionar cuando tú o una autoridad esté presente. Pero lo que nosotros queremos es un pensamiento reflexivo, queremos criterio, ¿no? O sea, una verdadera inteligencia. Y eso funciona aun cuando tú no estés presente. Y eso es lo que tú quieres, porque tu hijo, tu hija va a crecer. Y va a haber un punto donde tú no vas a poder estar todo el tiempo detrás de él o de ella, viendo lo que tiene, lo que va a hacer y lo que le conviene y lo que no le conviene. Y si tú enseñas a través de hacer preguntas, él o ella también va a aprender a hacerse preguntas. Y trata de cuando hagas las preguntas, tú no des las respuestas de manera inmediata, porque eso nos pasa mucho a los adultos. Cuando estamos hablando con ellos, les decimos, ah, le pegaste porque te hizo aquello, ¿verdad? Ah, agarraste sus cosas porque primero agarraron las tuyas, ¿verdad? Ah, claro, le contestaste de mala manera a tu papá o a tu mamá o a tu abuelita por cómo te habló él o ella, ¿verdad? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque entonces ahí ya empezamos a poner imágenes e ideas en la cabeza de él o de ella. Y este ejercicio así no funciona. Hay que hacer la pregunta y saber esperar a la respuesta. Por eso dice aquí, hacer preguntas en lugar de dar respuestas inmediatas. Y hay tres preguntas mágicas que yo dejaría, que son muy sencillas de recordar, me parece, ¿no? Cuando tu hijo te describe que pasó, tu hija pasó algo en la escuela, entonces tú justo en lugar de decirle, ah, entonces tú le pegaste a tu compañerito porque él te empujó. Ah, claro, tú lloraste porque tu maestra te llamó la atención. Ah, ok, claro, tú hiciste esto porque el otro te dijo aquello, ¿no? Es simplemente preguntar, ¿qué pasó? A ver, platícame, ¿no? ¿Qué pasó? Queremos escuchar su versión, ¿no? Y cuando él o ella describa, ¿no? Después es, ¿y tú qué estabas sintiendo en ese momento? O sea, ¿qué estabas sintiendo ahí cuando eso sucedió? Platícame, porque ahí vamos a identificar también emociones que se pudieron haber generado a partir de esa situación. Y algo que nosotros, esto es parte del sistema que utilizamos mucho en Camelot, cuando los niños hay un conflicto entre ellos o los jóvenes, lo primero es identificar y escuchar su versión de cada una de las partes, identificar qué estaban sintiendo y, por supuesto, qué podrían hacer diferente en la siguiente ocasión. Porque aquí no nada más se trata de enseñarles a reflexionar, ¿no? Para buscar algún culpable afuera, ¿no? Sino lo que realmente queremos es que ellos aprendan a pensar y utilicen lo que decíamos hace un rato, su propio criterio. Entonces, si tú tienes un acuerdo con tu hijo que tiene que recoger los juguetes o tiene que recoger su ropa o tiene que lavar los platos o cualquier acuerdo que tú tengas y no lo hace, entonces en lugar de decir, oye, ¿cuántas veces ya habíamos quedado que a ti te tocaba lavar los platos y bla, bla, bla? Es simplemente decir, oye, ¿qué es lo que hacemos con los juguetes? ¿O ¿Recuerdas qué es lo que hemos dicho que tenemos que hacer con los juguetes antes de pasar a otra actividad? Haces una pregunta y dejas que ese niño reflexione y diga, ah, claro, los tengo que recoger siempre, ¿verdad, mamá? Los tengo que guardar. Exacto. Entonces, pues a recogerlos, ¿no? O sea, aquí es también llevarlo a que vea su omisión cuando está incumpliendo un acuerdo, pero a través de una pregunta. Es decir, aquí cuida que no entre tu piloto automático de querer irte al regaño a puntualizar la falta, sino realmente a través de una pregunta llevarlo a la toma de conciencia. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en un salón de clases. Los niños están corriendo y entonces la maestra o el maestro podría decir, a ver, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cómo nos movemos dentro del salón de clases? Ah, caminando. ¿Y ustedes estaban caminando? No, estábamos corriendo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
pues caminar. Entonces, ahí nuevamente es llevarlos a través de la pregunta a que ellos identifiquen la omisión que ellos están teniendo, ¿no? No sé, podríamos pensar en un niño o una niña que tira el refresco, ¿no? Y entonces creo que nuestro piloto automático es, ay, mira lo que hiciste, no te fijaste, eres muy torpe, ¿no? Entonces, bueno, ahí es simplemente, ¿ok? Tiraste el refresco, ¿qué necesitamos hacer ahora? Pues limpiar, exacto, vamos a limpiar, ¿no? O, no sé, el alumno o la alumna nunca falta que se le olvidan los cuadernos, ¿no? Y entonces, en lugar de decir, es que siempre se te olvida todo, eres como tu abuela, o eres como tu papá, o eres como yo, ¿no? Bueno, ahí simplemente ponerse de acuerdo y decir, ¿qué podríamos hacer mañana para que puedas recordar lo que tienes que llevar, ¿no? A la escuela? Por decirlo, o a tu clase de natación, o a tu entrenamiento de no sé qué. O sea, preguntas, papá, preguntas, porque las preguntas enseñan responsabilidad, ¿no? O sea, un niño o un joven deja de enfocarse ahí en la culpa de, ay, es verdad, siempre olvido mis tenis de entrenamiento o mi bote de agua, ¿no? Y comienza a enfocarse en la solución. Dice, la consecuencia siempre debe venir acompañada de una reflexión para que haya comprensión y no sufrimiento, porque la vieja educación basada en una disciplina rígida, lo que quería era disciplina para que le duela, disciplina para que aprenda, disciplina para que cambie, pero no funciona, papás. Eso está comprobado ya de muchos años que no funciona. Por eso es que ahora necesitamos aprender nuevas maneras de generar la disciplina, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, un alumno saca baja calificación, ¿no? Porque a lo mejor estuvo mucho tiempo en el celular o estuvo distraído. Y entonces, el piloto automático es, ya ves, te dije que no pases tanto tiempo en el celular, es que no me escuchas, ¿no? Entonces, ahí nos vamos directo al reclamo, a la demanda y a generar culpa. Pero lo que queremos es generar conciencia, generar criterio propio. Entonces ahí tú ves las calificaciones y dices, oye, ¿qué crees que influyó en este resultado? ¿Por qué es que obtuviste esta calificación tan baja? Y permitir que responda. Entiendo que nuevamente el impulso es, sí, claro, porque no me cuentas, a ver, que entonces te la has pasado fuera llegando tarde a tus clases, ya he visto los reportes que me han pasado cuando son chicos más grandes, ¿no? O ya me ha reportado tu maestra que no estás trabajando dentro del salón de clases, o ya me dijo tu miss que te la pasas todo el día parado, etcétera. Entonces ahí es, ¿qué harías diferente la próxima vez? O sea, necesitamos sacar un compromiso de parte de él o de ella, porque tú no vas a estar ahí para que él haga lo que tiene que hacer. Por eso necesitamos el criterio, hablábamos hace un momento. Entonces, dice, deseamos que en algún momento nuestros niños y jóvenes puedan preguntarse antes de actuar. Eso es lo ideal, eso es por lo que estamos trabajando. Nosotros, por lo menos en Camelot, ese es nuestro compromiso. Queremos de verdad poder impulsar a que sus hijos aprendan a reflexionar, aprendan a cuestionarse antes de actuar. Y estas preguntas sería lo que yo quisiera que todos nos lleváramos como un sueño a cumplir, que nuestros niños y jóvenes se preguntaran, ¿esto es correcto lo que voy a hacer? ¿Es seguro? ¿Es respetuoso? ¿Me acerco, me aleja de mis valores? ¿No? Porque cuando nuestros chicos de secundaria salgan a preparatoria, papás, si hay aquí papás de secundaria, ellos ya grandes, pero igual los papás que tengo aquí de kinder o de primaria tienen que imaginarse a sus hijos que tarde o temprano, ahorita todavía están pequeños y están todo el tiempo, la mayor parte del tiempo con un adulto o con ustedes, pero después ellos, cuando salgan y entren en contacto con la vida real, van a poder tomar miles de decisiones y es ahí donde empiezan los riesgos, para que ellos puedan decir, ¿esto es seguro para mí o me pone en un riesgo, ¿no? O pone en riesgo a los otros? O esto que voy a hacer es respetuoso sobre mi cuerpo o mi persona o sobre la otra persona, ¿no? Tiene que ver con lo que me han enseñado en casa, o no, ¿no? Hablando de los valores. Entonces, esto es lo que queremos generar en un futuro adultos pensantes, ¿no? Dice aquí, el verdadero objetivo de la disciplina no es crear niños que dependan siempre de la voz de un adulto o un joven que dependa de la voz de un adulto. Es ayudarles a desarrollar una voz interior, sabia, que los acompañe toda su vida. Eso es lo que nosotros queremos realmente. Entonces, tú tienes que preguntarte como papá, mamá, maestra,
Maestro, ¿cuántas veces al día le das instrucciones a tu hijo? ¿Y cuántas veces al día le haces preguntas que lo ayuden a pensar y elegir lo que tienen que hacer? Ahora, ten cuidado también con el tono, ahorita lo vamos a hablar, pero hay muchas maneras de preguntar, ¿no? O sea, si tú dices, ¿y qué crees que es lo que influyó en esa calificación para que hubiera salido tan baja tu calificación, ¿no? O sea, te hubieras sacado esa calificación tan baja. Si tu tono es un poco sarcástico y con carga de enojo y de demanda, híjole, no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos por el paso 3, que es enseñe habilidades. Es muy importante, papá, mamá, enseñar habilidades a nuestros hijos. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí, y si el problema no fuera una mala actitud, sino una habilidad no desarrollada, eso es algo que nos tenemos que preguntar siempre, ¿no? Detrás de muchos problemas hay habilidades por desarrollar. Vamos ahora nuevamente a hacer el mismo ejercicio. Trae a tu memoria esa actitud o esa acción negativa que has percibido en tu hijo o en tu hija y que se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Y que te preocupa hoy en día. Y ahora pregúntate, así como te preguntaste al inicio, ¿qué emoción podría estar detrás de esa conducta? Ahora, por favor, pregúntate, ¿qué habilidad podría necesitar desarrollar tu hijo o tu hija? Y por favor, si la encuentras, ¿qué habilidad? Eh, Escríbela en el chat. Es decir, por ejemplo, la habilidad de la paciencia o de la eh, regulación emocional o de organización, o a lo mejor de síntesis o su memoria, o toma de decisiones, o a lo mejor resolución de conflictos, o una comunicación más respetuosa. No sé, piensa qué habilidad está detrás que tu hijo no ha logrado o hija desarrollar aún y por eso ha sostenido esa conducta que te preocupa. Y cuando la tengas, por favor, escríbela. Igual puede ser un alumno, maestras, maestros, para que pongan ahí, por favor. Y cuando tengamos algunos, Miss Lilia, me las lees, por favor. Sí, tenemos ya algunas y una dice organización, otro papá dice tolerancia, regulación de sus emociones, decidir por él mismo, actuar para resolver un problema. Ujú. Orden y confianza es otro comentario. Otro comentario, concentración. Otro, orden en su habitación. Otro, organización, porque mi hija es muy rebelde y a veces muy limpia, dice. Habilidades de comunicación. Y creo que son todos los comentarios. Organización, escriben también. Ujú. Muy bien, perfecto. Qué interesante. Vamos viendo que el problema no es la conducta nada más, no es un tema de no querer, sino puede ser una emoción que está ahí atrapada y que no ha sido escuchada, por lo menos reconocida en voz alta por el niño o el joven o por un adulto que le valide que siente eso. No estás validando la conducta, recuerda, solo estás validando cómo se siente. El tema de poder llevarle a la reflexión a través de preguntas y también a tratar de identificar qué es qué habilidad le está faltando. Porque lo primero es que uno piensa, no, es que no hace su tarea porque es flojo, no, es irresponsable, o no limpia su habitación porque es flojo, efectivamente, ¿no? Podríamos decir, o porque no le importa, ¿no? O simplemente lo hace porque me quiere molestar. A veces llegamos a pensar, ¿no? En muchas ocasiones que un niño o una niña hace algo porque solo nos quiere molestar, ¿no? Un joven. Y pues no, definitivamente hoy yo tenía una junta, ¿no? Y hablábamos cómo había ahí algunas habilidades por desarrollar en un alumnito, ¿no? Y que se le veía que se esforzaba a él, pero no le era posible alcanzar
ese conocimiento que necesitaba de la lectura y la escritura. Y hablábamos que claramente para nosotros como escuela no veíamos en él una mala actitud, una flojera, por ejemplo, o una actitud irresponsable, sino realmente en ese momento para él estaba haciendo desde una incapacidad real, ¿no? Y teníamos que identificar qué habilidades le estaban faltando y necesitábamos trabajar en conjunto desde casa y a lo mejor con un profesional externo para poder dar ese empujón, ¿no? Porque de momento no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y entonces por más que se esfuerza le está costando mucho trabajo. Muy bien, entonces, tenemos aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, algún niño o una niña que no le gusta compartir. Eso se da mucho a nivel preescolar, sobre todo, ¿no? Y ahí una habilidad, pues, a desarrollar es la paciencia, ¿no? Gritar, ¿no? Que también se puede dar desde las primeras etapas, pero también se da a nivel secundaria, ¿eh? O sea, ahí la regulación emocional, olvidar tareas, ¿no? Organización, clarísimo discutir, ¿no? Era curioso porque este pequeñito nos platicaban que en casa, así de pequeñito le gusta discutir, ¿no? O sea, en casa, no así en la escuela, pero bueno, ahí tiene que aprender esta habilidad de la comunicación respetuosa hacia sus padres, ¿no? Entonces, bueno, muchos problemas son habilidades no desarrolladas. Entonces, aquí lo que tenemos que cuestionarnos es, ¿cómo voy a pasar de solo querer corregirle a qué necesito enseñarle? ¿Qué necesita aprender? Es una posición muy distinta, como decíamos hace un rato. ¿Por qué tiene esa conducta? ¿A qué está sintiendo? ¿No? Qué está pasando emocionalmente con él? Es muy diferente. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo? Entonces tengo que dejarle más ejercicios, ¿no? Entonces tengo que quitarle esto y aquello para que a ver si así responde. Antes de pasar a esa decisión que es el impulso rápido es, híjole, a ver, ¿qué cosa no ha aprendido mi hijo, mi hija? ¿Y cómo se lo voy a enseñar? Que ese es el reto, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, existen distintas habilidades que se necesitan aprender, todos las hemos ido aprendiendo, pero requieren acompañamiento para poder aprender a manejar el enojo, a resolver desacuerdos, asumir consecuencias, analizar situaciones. A la escuela vinimos a aprender todo eso, papás, y no se los podemos evitar. O sea, entiendo que a veces nos preocupamos y decimos, ay, está teniendo conflictos con sus compañeros, ¿no? O no está sabiendo manejar su enojo, o tiene desacuerdos y se siente muy triste toda la tarde, ¿no? Bueno, es parte de una habilidad emocional que a lo mejor tu hijo o tu hija tiene que desarrollar, aprender a reconocer, como decíamos, cómo se está sintiendo, o aprender a manejar adecuadamente su enojo, o a tolerar la frustración, ¿no? O aprender a escuchar a los otros, aprender a compartir. Todo eso venimos a aprender a la escuela, a pedir ayuda, tanto de sus compañeros como de sus maestros, a poder resolver dificultades en las relaciones y no querer salir corriendo y decir, no, pues es que, o victimizarse, ¿no? Porque entonces es que todo lo tienen contra mí. A ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué es lo que mi hijo o mi hija tiene que aprender? O también puede haber estas que son más concretas de responsabilidad, como decíamos hace un momento, ¿no? De aprender a organizarse, administrar los tiempos. ¿Cómo le voy a enseñar que se administren sus tiempos? Ahora hay algo buenísimo que tenemos ahora a favor, tanto los educadores como ustedes como papás, es que hay muchísima información en las redes de cómo ayudar a desarrollar estas habilidades a sus hijos, ¿no? También a que aprendan a asumir sus consecuencias. No eviten las consecuencias en sus hijos. Es lo que los va a llevar de verdad a ser adultos cada vez más responsables y poder tener una vida como ellos la decidan, ¿no? Sin tener que estar esperando a que alguien siempre venga y les resuelva. Porque cuando tú le quitas la oportunidad de que asuma sus consecuencias, lo sigues tratando eternamente como un niño pequeñito, indefenso, pero también los niños pequeñitos pueden asumir sus consecuencias con las palabras adecuadas y la explicación adecuada. Ellos van a ir entendiendo porque desde ahí se va formando este criterio, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, dice, después de un error o actitud negativa repetitiva, pregúntate, ¿qué habilidad, ya sea académica, emocional o social, necesita desarrollar tu hijo o tu hija?
y comprende mi hijo o mi hija claramente lo que se espera de él o ella, porque en muchas ocasiones nosotros asumimos que ellos tienen claro lo que se espera de ellos, pero no siempre es así. Nosotros al inicio del ciclo escolar revisamos, por ejemplo, con secundaria se dedican varias sesiones para revisar el manual de convivencia y luego durante el año se sigue repasando. En primaria también, en kinder son los más pequeñitos, pero se trabajan con ellos, al igual que en primaria, las reglas del salón. Y aunque ya existe un manual estipulado para toda la comunidad Camelot, siempre se recomienda con las maestras que decidan reglas internas de su salón de clases, justo para esto, para que ellos puedan tener muy claro qué es lo que se espera de ellos. Son habilidades que van a tener que aprender, como esperar su turno, levantar la mano o avisar si van a tener que salir al baño, qué sé yo, ¿no? Cosas como pequeños hábitos. Bueno, dice aquí, ¿cómo puedo practicar esa habilidad con él desde hoy? Ahí es donde entramos nosotros como adultos. Si logro detectar cuál es la habilidad que le está faltando a mi hijo, a mi hija, para que cambie esa actitud y encuentro la herramienta para poder proporcionársela y que él o ella desarrolle esa habilidad, bueno, es el mejor regalo que le puedo estar haciendo para su vida, de verdad. Porque lo que necesitamos los seres humanos no es una inteligencia con un este, coeficiente intelectual mayor a la media. No, lo que necesitamos de verdad es aprender a pensar, a reflexionar, a tomar buenas decisiones, a pensar en el otro, a pensar en mí, respetar mis emociones, respetar las emociones de los otros, porque en muchos momentos hemos hablado también como habilidades blandas, ¿no? Eso es lo que verdaderamente puede llevar a un ser humano a ser exitoso en lo que decida hacer y además a ser feliz, porque no siempre el éxito va acompañado de felicidad. Y yo creo que ustedes quieren ver a sus hijos felices y exitosos también, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora por el paso 4, papás. Repita frases cortas, ¿no? Y aquí yo les haría algunas preguntitas. ¿Cuál es el sermón? Trata de recordar cuál ha sido el sermón o el discurso más largo que le has dado a tu hijo o a tu hija. Seguramente en más de alguna ocasión estabas muy molesto, muy molesta con él, con ella, y en lugar de irte a las preguntas o a ver qué sentía, no, le dejaste ir un discurso de antes, las cosas no se hacían así, y ahora tú no eres de esta nueva generación y ya no eres como, o no eres como tus primos, o no eres como tu hermano no sé qué, o no, o tantas veces que se lo has explicado, y para qué le estás pagando terapia, qué sé yo, no sé. Trata de ubicar si es que ha habido en algún momento, de verdad, alguno en el que tú te saliste fuera de sí y echaste un discurso larguísimo. Y yo te quiero decir, cuando las emociones suben, la capacidad de escuchar baja. No importa que sea una emoción positiva y expansiva o una emoción negativa o constrictiva. Es decir, si tu hijo está súper feliz, está con sus amigos o sus amiguitas o está jugando o está en la alberca o está comiendo lo que le encanta o está en lo que esté. Cuando está muy, muy feliz, tú quieres llegar ahí y le quieres hablar, no te va a escuchar porque está en su experiencia. Pero de igual manera, si tu hijo o tu hija está muy enojado o está muy frustrado o está muy triste o la emoción que esté con intensidad y tú le tratas de hablar ahí, no te va a escuchar, ¿verdad? Ni pierdas tu tiempo. Entonces, y justamente ahí es cuando uno empieza. ¿Cuántas veces te he dicho que recojas tu cuarto, no? Y empezamos a aventar una cosa y otra, un reclamo, bla, 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 bla. En lugar de solo decir, cada cosa tiene su lugar. Por favor, ponlo donde va, donde corresponde. O sea, tú quieres utilizar una disciplina eficaz, tienes que rescatar tu autoridad y tienes que vivirte como la autoridad, pero una autoridad amorosa y equilibrada, no una autoridad que quiere dominar y quiere controlar y quiere someter a ese hijo, a esa hija, chiquito, mediano, grandote, no importa, ¿no? Porque a ti sí te va a hacer caso, porque tú sí eres el adulto, porque sí se tienen que hacer las cosas como tú dices, ¿no? Es decir, entre menos a veces expresemos, mayor claridad en ese momento. Entonces, evita
cuando tu hijo o hija se equivoque, entrar en modo conferencia, como estoy yo ahora, hablando, hablando y hablando. No. O sea, lo que tenemos ahí que poder es eh, dejar de buscar mucha explicación dentro de nuestra cabeza, ¿no? No querer advertir de nada, no sermonear y estarte repitiendo una y otra vez. Cuidado con eso porque se vuelve muy cansado para ellos y también para ti, sobre todo. Entonces, las frases cortas, dice aquí, reducen las luchas de poder. Tú conoces a tu hijo, conoces a tu hija mejor que nadie. Y tú sabes cuándo es como un cerillo que se enciende y cuando ese cerillo se ha encendido, tú tienes que ser mucho más inteligente y tienes que utilizar todas las herramientas que tienes como adulto. Entonces, cuando tu hijo o hija está enojado, triste, frustrado, avergonzado, hace un momento alguien recordaba que el tipo de disciplina que habían utilizado con ella le había avergonzado muchos años, pero que ahora se daba cuenta que ella podía elegir distinto. Eso es verdad. Pero yo estoy segura que eso le llevó todo un proceso de autoconocimiento y de trabajo interior para lograr transformar. Ahora lo que queremos hacer es evitar eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos enojados, tristes, frustrados, avergonzados, o ellos, nuestro cerebro no está preparado para procesar largos discursos. Eso pasa con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, con todas las edades. Eso tiene que ver con nuestro cerebro. Claro, como adultos, nosotros hemos aprendido ya a autocontrolarnos más y gestionar nuestras emociones, inhalar, exhalar y responder de una forma distinta, pero ellos no. Ellos todavía no tienen esa capacidad. Entonces, cuando empezamos a hablar mucho, entramos en querer ganar y justificar. Y eso te va a llevar a la discusión. Tal vez tu hijo no sea muy propicio a ello, pero va a haber otras personalidades que sí. Hoy me llamaba mucho la atención, les comparto, ¿no? Esta cita, porque es un niño pequeñito y nos hablaba mamá, ¿no? Que le gusta discutir, ¿no? Y cuando le parece algo injusto, lo expresa, que eso es un rasgo muy bonito de su personalidad, porque también lo hace en el aula, a veces con sus maestras, pero sin sobrepasarse. Digamos, escucha, porque preguntaban, ¿cómo se porta aquí? Entonces las maestras escribían, no, bastante bien, y cuando hay algo se le explica, eh, rebate y dice, no, pero no me parece justo por esto, no, no, claro, no te gusta, no te parece justo, es que no me gusta, bueno, le explican, tal vez no te gusta, pero esa es la consecuencia, por esto y es parejo, y bla, bla, bla. Y ya el niño termina entendiéndolo y describen ellas que siempre que después de que comprende, se pone un poco triste, suelta dos, tres lagrimitas y se recarga en ellas como diciendo, bueno, pues sí, ya, nada, ¿no? Aceptarlo, porque obviamente todos los niños son muy inteligentes y lo pueden comprender, pero en casa lo que sucede es que empieza una discusión, ¿no? Y empieza ahí, me imagino, hay algo ahí en la forma de comunicación que tal vez sin querer, así el adulto que le acompaña quiere explicarle y explicarle, pero desde ganarle y justificarle, y entonces ahí ya se pierde este equilibrio en el niño y se convierte en otro niño que las misas decían, pues ustedes nos describen a un niño que nosotros no conocemos, ¿no? Bueno, dice aquí, las frases breves ayudan a mantener el enfoque, ya que llegue el mensaje de manera tranquila y consistente, ¿no? Es decir, si tu hijo es de los característicos que está interrumpiendo constantemente, simplemente voltear y decir, espera tu turno, ¿no? Cuando te toque hablar. Pero sin decirle ya otra vez, estás interrumpiendo, bla, 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 no, no me dejas hablar, no me dejas tranquila, ¿no? Y bueno, esto que hablábamos hace un rato, lo ves corriendo por todos lados, ya te dije muchas veces que aquí no se corre, te vas a lastimar, te vas a caer, bla, bla. Aquí caminamos. Ahora recuerda, una frase corta, dicha con calma y con autoridad, suele tener mejor impacto que todo este discurso largo acompañado de frustración que podemos a veces remitirles, ¿no? Eso es muy importante, papás, la energía con la que lo hacemos, la emoción con la que lo hacemos. Lo que ellos escuchan es nuestro tono, nuestra actitud y nuestra coherencia. Eso es muy importante. A veces alguien puede decir, ¿por qué no me hace caso? ¿No? Y ya se lo dije, aquí caminamos. Pero claro, si tu tono es provocador, violento, todo tu rostro y
tu cuerpo y tu voz sale con esta energía de descarga y de castigo, no te va a funcionar. La verdad es que creo que a nosotros como maestros, a ustedes con sus hijos, se vuelven ellos pequeños maestros de vida para nosotros. Es decir, nos obligan a mirar también nuestro desequilibrio o a darnos cuenta dónde nos está faltando más autoridad, más claridad, más fuerza, más determinación, dónde nos estamos quedando flacos, porque también si se lo dices de manera temerosa, dudosa, estando convencido de que no le va a gustar lo que le estás pidiendo y te va a refutar, ay, todo eso es un caldo de cultivo ahí a que la información, la frase, aunque fue corta, no logre su cometido. Entonces, es decir, tú tienes un hijo adolescente o un niño de primaria que siempre sale tarde y siempre llegas tarde a todos lados por culpa de él. Bueno, tú tienes que establecer un acuerdo previo, es muy importante los acuerdos. Y cuando lo cumples, decir, quedamos que a las 8, ¿no? O quedamos que a las 7:30. Ya. Pero recuerda, tienes que decirlo sereno, ¿no? Con determinación, claridad. Y esto no va a evitar las consecuencias que tú determines o que previamente se hayan hablado. De todas maneras, va a llegar esa consecuencia, pero sin todo ese discurso o sermón generador de culpa o vergüenza que no va a ayudar a que esa actitud cambie de manera profunda, porque lo que estamos buscando aquí es un cambio profundo. Muy bien. Ahora, otro ejercicio de reflexión antes de que pasemos al quinto paso. Reflexiona, ¿mis mensajes son claros o excesivamente largos? Respóndete. 2, ¿soy consistente con los acuerdos? O sea, si tengo un acuerdo con él o con ella y no lo cumple, entonces la consecuencia, ¿la sostengo o la suelto? 3, ¿qué frases cortas podría empezar a utilizar? Es algo muy importante también a responderse. Muy bien. Bueno, entonces, dice aquí, educar no siempre significa decir más, es decir, lo esencial. Ellos necesitan de nosotros claridad, consistencia y mensajes que puedan recordar. Así como ustedes recuerdan ciertas cosas que les decían en la infancia o en la adolescencia, ellos también van a recordar los mensajes que ustedes les hagan llegar ahora o los mensajes que nosotros les hagamos llegar también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ellos sepan lo que se espera de ellos para que ellos puedan elegir después eso que se espera de ellos. Muy bien. Quinto y último paso, papás, de esta tarde de disciplina con amor. Enfocarse en lo positivo. Esto lo hemos escuchado en muchos lugares, pero aquello en lo que tú prestas atención, eso tiende a crecer y se fortalece. Es decir, si tú todo el tiempo estás recordándole a tu hijo que es desordenado, que es lento, o que no sabe, o que es irrespetuoso, o que tiene errores constantemente, o que es distraído, bla, 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 eso es lo que va a crecer y fortalecerse en él o en ella. O bien, si tú enfatizas su capacidad de esfuerzo, su cooperación, su responsabilidad, lo que va avanzando, eso también se va a fortalecer y va a crecer. Entonces, tendemos a detectar, desgraciadamente, primero los problemas que los avances. Y eso es un cambio que tenemos que hacer todos los adultos que rodeamos a niños y jóvenes. Entonces, porque lo que nosotros estemos buscando en ellos es lo que vamos a encontrar. Pero no solo pasa en la relación padres e hijos, pasa en la relación de pareja, pasa en la relación con tus compañeros de trabajo, pasa en relación con la vida, pasa en relación a todo. Yo creo que todos aquí conocemos gente que lo que mejor sabe hacer es quejarse y encontrar lo que está mal, ¿no? Y es muy triste porque entonces nada le hace sentir contento, nada le hace sentir agradecido, siempre falta algo. Y vivir de esa manera, yo creo que debe ser muy doloroso, porque entonces siempre vives que la vida es muy injusta contigo, ¿no? Y los niños van aprendiendo el arte de llamar la atención. Y entonces aprenden a llamar nuestra atención, niños y jóvenes, a partir de la queja, el error, la dificultad, el límite. Esto empieza desde la infancia y se sostiene y se va acentuando en ciertas etapas. Cuando entran a veces en la pubertad y en la adolescencia, todos hemos pasado por ahí, ya saben, todo es injusto, todo está mal,
los profesores siempre la tienen en contra de ellos, no los quieren, no los escuchan, bla, 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 ¿no? O a veces sus compañeros también. Entonces, ten cuidado de que tus conversaciones siempre con él o con ella estén en torno a lo que está mal, porque está aprendiendo de esa manera a llamar tu atención. Y además los va a llevar a sentir que ellos y ni nada de lo que viven está bien y es suficiente. Eso es muy triste. A veces vemos rostros muy jóvenes o rostros muy pequeños donde ya su cara es triste de manera permanente o de molestia de manera permanente. O sea, ahí hay algo que mirar. O sea, no puede ser que el mundo siempre esté desacomodado para tu hijo o para tu hija, o que siempre le toquen los malos, peores compañeros o los peores maestros. O sea, no puede ser, porque si observas con honestidad te vas a dar cuenta que pasa cuando van al cine, cuando van a la plaza, si están en una fiesta infantil, en donde sea. Si tu hijo o tu hija ya está aprendiendo a detectar siempre lo que está mal, lo va a encontrar hasta en los lugares aparentemente más divertidos. Por eso es necesario equilibrar la mirada, pero eso tiene que empezar por ti, ¿no? Entonces tú tienes que enfocarte en lo positivo, no solo, digo, esto no significa, perdón, ignorar los problemas, ¿no? Pero no solo quedarte con lo negativo, ¿no? Si la disciplina con amor no es fingir que todo está bien, ni permitir conductas inadecuadas o evitar los límites, pero sí tiene que ver con una posición en tu vida de elegir también observar lo que sí está bien, los avances, lo que sí está sucediendo y poder agradecerlo y reconocerlo. Entonces dice aquí, significa reconocer que el crecimiento ocurre cuando fortalecemos aquello que se repite. O sea, nosotros hemos crecido en muchas áreas de nuestra vida porque nos hemos enfocado en ello y porque hemos elegido que queremos crecer en ello. Eso mismo va a pasar con tu hijo o con tu hija. Enséñale esa habilidad. Dice, el cerebro aprende mejor desde el éxito. Entonces, dice, reconocer y reforzar los avances, las situaciones positivas experimentadas. Es decir, si tu hijo por fin recogió un juguete, cuidar no pensar, ah, sí, claro, pero le faltaron 5. Entonces, bueno, ahí decir, wow, felicidades, guardaste varios juguetes tú solo, ¿no? O un juguete tú solo, el que haya sido, y mañana serán 2 y después 3, ¿no? No sé, si tu hija le cuesta mucho trabajar enfocada, pero esa tarde sí pudo avanzar durante 20 minutos y concluir su tarea. Es decir, noté que mantuviste tu atención por más tiempo. Felicidades. O sea, en lugar de decir, sí, claro, 20 minutos, pero te faltan como otros 20, ¿eh? O vas a la mitad. Híjole, la forma en la que expresamos las cosas cuenta muchísimo, ¿no? Dice, esto aumenta la motivación, la confianza y el deseo de seguir intentando, porque por ahí algunos de ustedes escribieron. El problema de la conducta tal vez de mi hijo o mi hija es inseguridad. Claro, y cuando tú todo el tiempo o estás aventando un discurso muy largo de lo que debería de ser o tal, no estás reforzando su autoconfianza. Por eso necesitas apreciar, reconocerle y expresarle los avances, ¿no? Por ejemplo, si hay un niño o una niña que todo el tiempo está interrumpiendo y de pronto lo logra, ¿no? No meterse en una conversación, volteas y le dices, aprecio que has estado escuchando o te agradezco que hoy has estado escuchando y me has permitido tener una conversación con mi hermana o con tu maestra o con tu papá, ¿no? Sin interrumpir y hacérselo notar, ¿no? Entonces, dice aquí, quiero que mi hijo o mi hija sea responsable, sociable, amable, etcétera, pero solo refuerzo lo contrario. Entonces, no, si tú quieres de verdad que esas habilidades, esas virtudes estén en tu hijo, necesitas estar reforzando eso en él o en ella cuando llega a experimentarlo, aunque sea por periodos muy cortos. Bueno, aprender a notar los pequeños avances, ¿no? Dice, la disciplina consciente trabaja por el crecimiento gradual y no la perfección. Papá, mamá, maestros, no te estoy diciendo algo que no hayas escuchado en esta tarde. Solo estoy dando unos ciertos pasos que aunque lo hayamos escuchado muchas veces, una cosa es la teoría que está en nuestra cabeza y otra cosa es lo que tú verdaderamente has estado pudiendo poner en práctica al acompañar a tu hijo o a tu hija. Entonces, busca no caer en un bucle negativo de ves el error en tu hijo y das el correctivo. Otra vez error, otra vez corrección. Error, corrección, error, corrección. Esa es la vieja disciplina.
Aquí lo que queremos es buscar conscientemente aquello que también está funcionando, ¿no? O sea, aquello que sí viste que dio resultado. A veces nos pasa también dentro de la escuela. Las maestras integran una herramienta y funciona una semana, 2 semanas. Bueno, ahí hay que reforzar en el alumno este aspecto positivo que ya logró. Si después pierde efecto esa herramienta, pues tenemos que integrar otra, ¿no? Y volver a reforzar el logro que tuvo ese niño. Porque lo que estamos tratando es construir sobre fortalezas, no ignorar los problemas. O sea, sabemos que todavía hay un problema atencional o de concentración o de autocontrol, de impulsos, pero los momentos en los que lo logren, siempre hacemos mucho énfasis. Trata de reforzar eso en él o en ella, porque eso va a ser un alimento para que lo siga logrando cada vez más y más, ¿no? Entonces, ahora, último ejercicio por aquí. 3 cosas positivas. Piensa en tu hijo, en tu hija o en tu alumno. 3 fortalezas que tenga tu hijo o tu hija. 3 avances recientes que hayas notado. Y 3 cualidades que deseas seguir fortaleciendo. Si puedes poner algunas aquí en el chat, estaría genial. 3 fortalezas, 3 avances, puedes poner una, porque a lo mejor nos vamos a encontrar que 3 son demasiadas y que nos cuesta trabajo, ¿no? Bueno, pues por lo menos con una. Volvemos al tema de que nos cuesta más trabajo a veces ubicar lo negativo que lo positivo. Si tú logras ubicar por lo menos una fortaleza, un avance reciente, ¿no? O una cualidad que deseas seguir fortaleciendo, yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que le reconociste ese esfuerzo o esa fortaleza o ese avance o esa cualidad a tu hijo o a tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que se lo reconociste? Si sientes que ha pasado mucho tiempo, pues ya tienes una tarea muy clara para hacerlo hoy antes de irse a dormir. Es importante que se lo digas, que lo escuche de ti. Y otra pregunta que yo te dejaría, ¿qué pasaría si durante una semana buscaras conscientemente lo positivo, tú en tu vida y en todas las experiencias compartidas con tu hijo, tu hija o en familia, en tu trabajo, con los que te relacionas? ¿Qué pasaría si durante una semana buscaras conscientemente lo positivo? Seguramente habría un gran cambio de la percepción de tu realidad. Pero bueno, esa es una pregunta que tú tienes que responderte. ¿Qué pasaría? Entonces, aquí están las 5 preguntas que transforman la disciplina. Hay un conflicto, una conducta que ya sea que te reporta o un familiar, o te la reportan de parte de la escuela, o una vecina, o tú la estás observando directamente en casa. Ahí hay que preguntarse, ¿qué está sintiendo, ¿no? Mi hijo? O sea, ayudarle a reconocer su sentimiento. El segundo paso es, ¿qué está necesitando? ¿No? Pero para saber qué está necesitando, necesitas ayudarlo a pensar a través de las preguntas, ¿no? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿De qué otra manera lo podría hacer distinto? ¿Se acuerdan el tema de las preguntas? 3, ¿qué habilidad necesita aprender? O sea, enseñarle habilidades, darle herramientas para que desarrolle esas habilidades. 4, ¿cómo le explico de manera breve? ¿Cómo le hago llegar este mensaje usando frases breves y efectivas en lugar de discursos largos? Y 5, ¿qué aspecto positivo puedo fortalecer? O sea, ¿cómo voy a dirigir la atención hacia lo positivo en él o en ella para poder fortalecer esa conducta deseada? Esos son los 5 pasos que esta tarde hemos estado hablando. Entonces, aquí viene. A partir de hoy quiero educar menos desde el miedo y más desde. Por favor, pónganlo en el chat. Eso es para mí retroalimentación. Después de haber escuchado todo esto, ¿cómo querrías educar más a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo te gustaría acompañarlo más? ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición? Hoy hemos estado hablando desde, no sé, desde una escucha más activa, desde ayudarlo a conectar con sus emociones o desde identificar qué habilidades le están faltando y ayudarle a que las desarrolle o hacerlo más
Cuando hablamos desde el amor y la paciencia, eso es muy bonito, pero te exhortaría que además de acompañarlo de estas emociones o estos sentimientos que son importantes, también de cosas muy concretas. ¿Qué es lo que me está faltando? Ayudarle a desarrollar más habilidades o preguntarle, llevarlo a la reflexión o tratar de acompañarle a que identifique cuál es la emoción que lo está bloqueando en este momento o lo tiene en un bucle repetitivo de una experiencia que no quiere, pero sigue ahí porque quiere ser escuchado o a lo mejor, no sé, tal vez se sienta muy inseguro porque no reconoce que está teniendo avances. ¿Desde dónde quieres educar hoy? Escríbelo en el chat y cuando tengas algunas respuestas, Miss Lilia, por favor, léelas. Sí, ya tenemos algunas y dice aquí, desde el amor y la conciencia, otra Ujú, participación con una escucha más consciente, desde la comprensión, otra participación, desde sus fortalezas, perdón, y también sus debilidades para convertirlas en más fortalezas. Otra, desde la comprensión y el amor. Otra siguiente, desde el amor y la empatía. Dice otra mamá, educar desde el amor, desde la escucha activa, educar más resaltando lo positivo. Otra participación desde la reflexión y reconocimiento de emociones. ujú, Otra mamá desde la identificación de sus emociones y la reflexión conjunta. Otra participación desde la confianza, abriendo espacios para preguntar y escuchar con mayor atención. ujú. Otra desde la empatía y el amor. Y una última que tenemos desde el amor y el respeto. Ah, y otra última desde la comprensión. Ujú. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que han estado participando, porque eso también me nutre a mí aquí como expositora de si se están quedando algunas ideas claras. Dice, la disciplina con amor surge cuando acompaño a mi hijo a que desarrolle el autocontrol, la responsabilidad y la conciencia. ¿Qué necesitará durante toda su vida? Hablábamos hace un rato que no queremos un tipo de disciplina nada más que corrija una actitud o transforme haga un cambio rápido, ¿no? Claro, queremos todos cambios rápido, pero también acompañándolo de la toma de conciencia y del desarrollo de habilidades y de la identificación de las emociones que están detrás y de la sumisión de la responsabilidad. Y hablábamos que llevarlo a la reflexión a través de las preguntas es lo que les va a ayudar a estas edades, lo que son desde pequeñitos o ya en secundaria, a desarrollar ese criterio o ese pensamiento reflexivo. Por eso es tan importante, ¿no? Muy bien, bueno, pues hasta aquí nuestra charla de esta tarde, papás, mamás. Voy a dejar de compartir para saber si hubiera por ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que pueda yo ayudar a resolver, ¿no? O que alguien quiera compartir alguna experiencia, qué sé yo, que pueda ser útil para todos. También, por supuesto, somos una comunidad y entre todos aprendemos, ¿no? Muchas gracias por esos corazoncitos tan bonitos que están poniendo y reacciones. Muy bien. Bueno, creo que, qué bonito, muchas gracias. Bueno, pues no sé, creo que no hay preguntas, tal vez fui muy clara. Sí. Tenemos algunos comentarios. Bueno, dice mil gracias. Muchas gracias, Miss, por esta Mm, exposición. Muy buena sesión. Muchas gracias, Miss. Hermosa la plática. muchas Y gracias. muchas gracias por este espacio. Gracias, excelente sesión. Muchas gracias también a todos ustedes por haberse conectado. Sé que son, decíamos al inicio, días complejos para todos, pero bueno, lo más importante que nos une, pues es sus hijos, sus niños, nuestros alumnos. Y bueno, pues aquí estaremos como siempre, ayudando en todo lo que podamos en Camelot, ¿no? Y reforzando también con nuestros maestros, maestras, ¿no? Que esto que yo compartí hoy es realmente parte es realmente el proceso que llevamos en Camelot. Es como una pequeña resumen de cómo trabajamos nosotros o intentamos trabajar, porque al igual que ustedes, todo el tiempo estamos aprendiendo y capacitando al personal, a los maestros, maestras, cómo llevar este proceso de la disciplina amorosa que genere un pensamiento reflexivo, responsabilidad y autocontrol y autonomía a un largo plazo, ¿no? Que es lo que queremos. Adultos, adultos felices y exitosos, decíamos, ¿no?
Tenemos otros comentarios y una pregunta. No sé si todavía se puede. Sí, sí, sí. Ok, dice, gracias, Miss. Muy importante poder fortalecer la confianza en nuestros hijos. Otra, gracias a todas las Misses por su paciencia y acompañamiento dentro y fuera. Muchas gracias por la valiosa clase. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede manejar el miedo al cambio hacia primaria, ¿no? Mm. Y necesitamos más sesiones enriquecedoras como esta. Muchas gracias. Son los comentarios. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, es preparándolos como cuando vas a vivir siempre una experiencia que es muy importante para ti, hay una forma de nerviosismo, ¿no? Hay algo que lo quieres, pero a la vez te asusta. Entonces, hay que permitirle de entrada que nos exprese qué está sintiendo. Recuerden, hacer preguntas, qué está sintiendo, ¿no? Y que hablen, ¿no? Que expresen. Y si les cuesta trabajo, descríbeme dónde sientes algo cuando dices "Ma, pues es que siento algo en mi estómago cuando empiezo en secundaria, mamá, o, ¿no? ¿Y dónde lo sientes? Aquí. ¿Y qué sientes? Pues como cosquillitas. Ah, ¿será a lo mejor que sientes un poco de miedo o sientes una forma de duda de qué va a pasar? Dar un poco de, otra vez a través de las preguntas, irlos llevando a que contacte su emoción para que hablen de la emoción. Si hablan de la emoción, eso va a ser muy bueno. Si de plano fuera un niño o una niña que le cuesta mucho trabajo entrar en contacto con su emoción, que lo dudaría, a través de que lo dibujen, pues hazme un dibujo, a ver qué es lo que está sintiendo para que representen a través del dibujo. Eso también sirve mucho con niños más pequeños, pero también con los grandes, ¿eh? O sea, ayuda a que se pongan a dibujar lo que están sintiendo. Por eso las clases de pintura son tan bonitas a estas edades. Dejarle que hable, que explique lo que está temiendo que pueda pasar, hacerle preguntas, a ver, ¿qué es lo que más miedo te daría que pudiera suceder? No, pues que no tuviera amigos, ¿no? Pero van a ir amigos de tu escuela, de ahorita de tu salón, que ya están contigo. Bueno, sí, pero que ya no me hablen. Hay que hacer muchas preguntas, 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 dejar que hablen, que hablen, que hablen. Eso va a ir bajando mucho el miedo. Y bueno, si no conocen las instalaciones de la secundaria a la que van, si es la nuestra, si no fueron, pues volver a llevarlos. Si es otra secundaria, llevarlos a que conozcan el espacio. Si es posible que platiquen con alguien del personal que está ahí, ¿no? Pueden ser las directoras académicas o las coordinadoras o algún maestro, alguna maestra. Entre más cercanía generemos, va a ser mejor para él o para ella y poder, digamos, brincar esa etapa que va a ser momentánea porque después van a estar felices en la etapa de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, digo, entiendo que por el tiempo, pero me encantaría, mamá, si sigue por ahí o no, poder responderle de uno a uno, puedes sacar una cita y lo platicamos para ver exactamente el caso, pero ahora sí que volvería a recomendar lo que hablamos hoy, que hablen de su emoción, hacer preguntas, dar mensajes muy breves, muy cortos y recordarle sus fortalezas, ¿no? Y acompañarle en las habilidades que tal vez le puedan estar haciendo falta para esta nueva etapa y buscarle algo de información o algo, ya sea a través de videitos o alguna lectura, algo que le pueda dar imágenes de cómo poder sobrepasar ese nuevo reto que va a vivir, pero que, repito, será temporal y seguramente cuando esté ya ahí a la semana habrá olvidado esos nervios naturales de todo cambio de una etapa a otra. No sé si estará por ahí todavía la mami o no, si alcancé a responder bien. Sí, muy bien, perfecto. Si no, con mucho gusto en una cita podemos hablarlo con más profundidad, ¿no? Muy bien, pues no sé si hubiera alguna otra pregunta por ahí, si no estaríamos cerrando la sesión. No quiero robarles más del tiempo que tenían ya todos agendado. Pero bueno, pues muchas gracias nuevamente y pues estaríamos cerrando nuestra sesión. Nos vemos el evento de Kinder el 10, 17 primaria, 19 el prom para secundaria. Tenemos muchos eventos muy importantes esta semana y la próxima semana, todos pensados y organizados con muchísimo amor para ustedes y para sus hijos. No serán perfectos, pero son hechos con mucho amor. Eso sí, se los puedo asegurar. Muy bien, pues bonita tarde para todos. Creo que no sé si cerramos con esto la sesión, ¿verdad?